Le agradecemos a Elías Javier García Claro, del Departamento de Matemáticas de la UAM Ixtapalapa, su participación en esta ocasión en el seminario para hablarnos de dimensión de ideales en álgebras de grupo y códigos de grupo. Muchas gracias, Elías. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Les voy a platicar un poco de unos resultados de mi trabajo de doctorado que hice bajo la dirección del profesor Horacio Tapia y que es básicamente como aplicaciones de teoría de representaciones a teoría de códigos. Entonces, antes de empezar, vamos a fijar una notación. G en toda la plática va a denotar un grupo finito. F va a denotar un campo. Car de F, la característica de F. Y durante toda la plática vamos a denotar R como el álgebra de grupo de G sobre F. ¿Qué es el álgebra de grupo de G sobre F? Bueno, el álgebra de grupo G sobre F es la colección de las combinaciones lineales formales de elementos de G con coeficientes en el campo F. O sea, son cosas de este estilo. Y este conjunto tiene estructura de anillo con la suma dada de la siguiente manera. Si uno se toma un elemento X de esta forma y un elemento Y de esta otra forma, entonces la suma se calcula como si sumáramos polinomios. Se suman los coeficientes. O como si se sumaran elementos en un espacio vectorial arbitrario, así se suman exactamente. Y la multiplicación viene así por esta fórmula que aparece aquí, que es simplemente aplicar distributividad. ¿Sí? Los módulos con los que vamos a trabajar cuando hablemos de un módulo o de un ideal de este anillo, siempre vamos a estar pensando que son izquierdos, a menos de que se especifique en un caso particular, ¿sí? Que es de otra manera. R sub B y L sub B van a denotar la representación regular derecha y la representación regular izquierda asociada a B. O sea, ¿qué es eso? Bueno, eso lo que es una transformación lineal que cuando, por ejemplo, esta RB, cuando la evaluamos en cualquier X, lo que hace es multiplicar por B a la derecha. Por eso esa R es como de derecha en inglés, right, y B como te sugiere multiplicar por B a la derecha y L sub B, left, multiplicar por B a la izquierda. A estas transformaciones lineales se llama la representación regular asociada a este elemento. Y si es por la derecha, se le llama representación regular derecha, y si es por la izquierda, se le llama representación regular izquierda. Sin embargo, nos vamos a concentrar más que todo en la representación regular derecha. Más adelante vamos a ver por qué. Vamos a anotar M sub B de X y P sub B de X a los polinomios mínimos y característicos de la representación regular derecha. Y en la plática, el principal problema que nos interesa es encontrar métodos para calcular o describir, obtener información, la que sea, toda la que sea posible, acerca de la dimensión de ideales principales en álgebras de grupo. ¿Sí? Vamos a buscar, a veces se pueden obtener, a veces obtuvimos identidades, en otras ocasiones obtuvimos cotas, en otras ocasiones obtuvimos congruencias, que podríamos decir la dimensión es congruente a esta otra cosa, a este número, módulo P, cosas de ese estilo. Y básicamente para estudiarlo nos vamos a concentrar en el siguiente hecho, y es que antes de seguir voy a abrir aquí una pizarra. Ah, no, no necesito esta pizarra. Zoom tiene pizarra. Yo voy a abrir una pizarra aquí que tengo de un programa, pero no es necesario. ¿Cómo hago para compartir pizarra? Aquí. Tengo que cerrar Tienes que la picarle compartir pantalla.
Tienes que, sí, tienes que dejar de compartir y volver a aplicar el share screen y ubicarte en la Ok. pantalla. Sí, ya vi, ya vi. Es que pensaba que tal vez se podía sin dejar de compartir. Ok, ya estoy compartiendo pizarra. Entonces, la idea es concentrarnos en calcular dimensión de ideales. Tengo un ideal. Recordemos que un ideal es simplemente un subgrupo abeliano que además se traga la multiplicación si es izquierdo por la izquierda y si es derecho por la derecha de elementos del álgebra de grupo. Entonces, si me tomo un ideal y ese ideal es principal, entonces él tiene un solo, se puede ver como generado un solo elemento, digamos B. Y entonces, fíjense que con esta representación regular derecha, que les dije que era la transformación lineal que a cualquier X lo que hace es multiplicarlo por B a la derecha. Con esta transformación lineal, pues lo que podemos ver es que si el ideal principal es generado por B, entonces, y defino esa transformación lineal, entonces yo puedo ver al ideal realmente como la imagen de la transformación lineal. Y entonces, si nosotros queremos obtener información acerca de la dimensión de I, es realmente obtener información de la imagen de RB. Y obtener información de la imagen de RB es obtener información del rango, ¿no? Del rango de esa transformación lineal. ¿Ya? Entonces nos vamos a concentrar en encontrar métodos, estrategias para obtener información de este. Voy a volver a las diapositivas. Entonces, aquí voy a dar un par de lemas un poco técnicos antes de empezar a meternos en detalles de cálculos de dimensión. Si tenemos un elemento en el álgebra de grupo y tenemos un polinomio capa de X que sea un polinomio que anula a la representación regular derecha asociada a este elemento, y tenemos que ese polinomio le encontramos una factorización en factores que son coprimos, ¿sí? Entonces, y tenemos dos polinomios U0 y 1, tal que sirven para expresar como combinación lineal de estos polinomios con estos U0 y 1, podemos escribir al 1 como combinación lineal de estos, ¿sí? Se puede porque los estamos suponiendo que son coprimos. Entonces se va a tener de que UI evaluado en B y FI evaluado en B, cada uno de estos evaluado en B, cada uno de estos dos sumandos, es un idempotente generador del ideal principal generado por el elemento FI evaluado en B. Ese es un primer lema que vamos a tener ahí, ¿sí? Que nos está permitiendo, nos está diciendo estas palabras que si tenemos un polinomio que anula a la representación, entonces, y ese se factoriza como factores coprimos, entonces inmediatamente podemos encontrar idempotentes generadores de estos ideales que resultan de evaluar los FIs que teníamos acá en la descomposición en B. Vamos a ver otro lema. Y es que si nosotros estamos de hecho, yo creo que esto vale más que para álgebras de grupo, para álgebras, al menos creo que de dimensión finita, creo que esto es perfectamente válido. Que si uno tiene el álgebra y la escribe como suma directa de dos ideales, entonces esos ideales tienen que ser generados por idempotentes, donde si yo me tomo uno de ellos y es generado por un idempotente, entonces el otro ideal es generado por el idempotente que diríamos que es como el complementario, que es 1 menos él. Siempre que tengamos un idempotente, 1 menos ese idempotente siempre es un idempotente también.
Y, y además, si existe un idempotente en el álgebra, pues tenemos una descomposición, ¿sí? Eso, es más, creo que esto hasta para anillos, no Es sé. válido. ¿Cómo? Sí, es válido. Pues un R lo puedes, es válido, Para anillos, ¿no? Para anillos. ¿sí? Que no sean necesariamente álgebra. Me parece que también. O no sé si habría que pedirle al menos conmutativo. Bueno, el hecho es que al No. menos para... No, no hay que pedirle conmutativo. Ok. Al menos para álgebra de dimensión finita esto funciona perfecto. Y el álgebra de grupos es un álgebra de dimensión finita. De hecho, el grupo, bueno, las álgebras de grupo que yo trabajo, ¿no? Porque yo estoy suponiendo que mis grupos son finitos. Entonces mis álgebras de grupos son álgebras de dimensión finita. Entonces vamos a ver el siguiente lema, también introductorio, todavía no entramos en materia. Si tenemos un ideal principal no trivial de R, no trivial, ¿qué significa? Que no es el R, no es el total ni tampoco es el cero. Entonces se va a tener que las siguientes afirmaciones son equivalentes. J tiene un generador B tal que R de B es anulado por un polinomio de la forma X por H de X tal que X no divide H. En otras palabras, que estos son factores coprimos. J tiene complemento directo. ¿Qué significa que un ideal tiene complemento directo? Es decir, que existe otro tal que la suma de este con ese otro ideal es directa y además nos da el total, nos da todo R. Y 3, J tiene un idempotente generador. O sea, estas tres condiciones son equivalentes. Si uno encuentra que un ideal es principal y tiene R de B es anulado, es principal generado por un B y R de B es anulado por un polinomio de este estilo, entonces es lo mismo que decir que J tiene complemento directo y es lo mismo que decir que J tiene idempotente generador. De hecho, estas dos y 3, es fácil ver que son equivalentes simplemente por este lema que acabo de decir acá, que es que si tengo una descomposición, ambos son ideales generados por idempotentes, y si existe un idempotente, tengo una descomposición como suma directa de dos ideales, uno y otro complementario. Entonces, por eso 2 y 3 son equivalentes. Vamos a ver, 2 implica 3 por el lema que le acabo de decir. Si J tiene complemento directo, pues entonces tanto J como su complemento son generados por idempotentes. 3 implica 1, vamos a ver. Si tiene un idempotente generador, entonces tiene un generador tal que R sub B es anulado por un polinomio de este estilo. ¿Por qué? Porque es que si tiene un idempotente generador, J es de la forma R, E, donde es un idempotente. Ah, por cierto, no he recordado que es un idempotente. No sé si hay alguien aquí que no sepa qué es un idempotente. Un idempotente es un elemento de un anillo que elevado al cuadrado es igual a él mismo. Entonces, si J es igual a R, E con E idempotente, entonces el polinomio mínimo de RE es este. Aquí el profesor Rogelio me hacía una pregunta en días pasados, que por qué podía garantizar de que era de esta forma. ¿Por qué? Por el hecho de que este ideal es no trivial. Entonces, como es no trivial, no es el cero, ni tampoco es el total. Es decir, que él no es el ideal principal generado por el idempotente cero, porque el cero es un idempotente, el cero elevado al cuadrado es cero, ni tampoco es ideal principal generado por el otro idempotente trivial, que es el 1. El 1 elevado al cuadrado es el 1. Entonces, al no ser 0 ni 1, el idempotente que genera a J, este idempotente no es ni el 0 ni el 1, y por lo tanto, su polinomio mínimo, el polinomio mínimo de la representación multiplicar por E, es x cuadrado menos x, que es este, ya factorizado se ve así. X cuadrado menos x, porque siempre que tengamos un idempotente no trivial, el polinomio mínimo de la representación regular asociada es x cuadrado menos x, porque precisamente el elemento al cuadrado es igual al mismo, y entonces eso nos da que el polinomio mínimo tiene que ser x cuadrado menos x.
Bueno, entonces tenemos que 3 implica 1 y falta ver 1 implica 2. Supongamos que J tiene un generador B tal que es anulado por un polinomio mínimo. Perdón, por un polinomio, no tiene que ser polinomio mínimo. Simplemente que sea anulado por un polinomio de esta forma. Sabemos que eso implica de que el mínimo divide a este. Un polinomio de esta forma con x que no divide a h. Entonces, por el lema 1, 1, ¿qué nos decía el lema 1, 1? Nos decía este. Aquí no le apareció el 1, 1, pero bueno, es este lema. Decía que si tenía un polinomio que anula a R de B y que se escribe como producto de factores coprimos, entonces uno puede ver que los ideales generados por este y generados por este, evaluados en B, estos ideales, tienen tienen idempotentes generadores, o sea, son ideales generados por idempotentes. Y de hecho podemos encontrar idempotentes simplemente con encontrar una combinación lineal del 1. Esto se puede hacer con el algoritmo Euclides. Entonces, acá aplicándolo en este caso, tengo J, tiene un elemento generador que es anulado por un polinomio de la forma capa de x por x, capa de x igual a x por h con x que no divide h. Entonces, por el argumento anterior, sabemos de que puedo ver que los ideales generados por los polinomios estos evaluados en B, o sea, el ideal RB generado por B y el ideal generado por H de B, ¿sí? Les puedo encontrar idempotentes generadores. Pero aquí lo único que interesa es que tenga un generador. No nos interesa calcularlo para este resultado. Entonces, por el lema J es generado por el lema 1, 1, J es generado por un idempotente. Así que J tiene complemento directo. Y es lo que queríamos ver, que 1 implica 2. Si tiene el polinomio RB es anulado por un polinomio de este estilo, entonces tiene complemento directo. Son equivalentes estas 3 condiciones. Ahora, ahora lo que voy a explicar es lo siguiente, de que nosotros podemos ver que la dimensión de RB bajo ciertas condiciones es igual a la dimensión de BR. O sea, del ideal izquierdo es igual a la dimensión del derecho. Igual al rango de RB, como habíamos hablado por lo que les dije hace un momento de que la imagen, de que este es la imagen de esta transformación lineal. Entonces yo puse aquí el rango de la matriz de RB en la base G, pero realmente eso, no sé, lo escribí como demasiado complicado. Nada más tenía que decir rango de RB y listo. ¿Sí? Que igual no importa la base que uno agarre aquí, la matriz siempre va a tener el mismo rango. Entonces vamos a ver eso. Y entonces eso nos va a servir de que en el resto de la plática solamente me voy a concentrar en la dimensión del ideal izquierdo. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque ya el derecho, pues, tiene la misma dimensión. Recordemos que el mapeo, bueno, digo recordemos porque hay de pronto alguien ya está familiarizado con esta notación, lo que le llaman adjunción. Esto lo que hace es que si uno se toma un elemento del álgebra de grupo, supongamos U igual a esta combinación que aparece aquí, entonces lo que hace es que cuando lo evaluamos en este mapeo, lo que hace es que regresa una combinación parecida, pero cambia los G por G inverso. Esto es un antisomorfismo de F-álgebras. O sea, es casi un isomorfismo, solamente que cuando lo evaluamos en una multiplicación de dos elementos del álgebra de grupo, les cambia el orden. O sea, hace esta de que f de x por y es f de y por f de x. Como que los mueve. Y disculpen, voy a poner aquí en silencio esto. Listo. Y
vamos a recordar lo siguiente, y es que si tenemos un módulo M, fíjense aquí, en este caso particular, para el siguiente resultado que voy a usar, sí voy a tomar un módulo derecho. Entonces, si M es un R módulo derecho, el espacio dual M asterisco son los, como se define en álgebra lineal, son las transformaciones lineales que van de M a F. Pero a estas transformaciones lineales que van de M al campo, se le da estructura de FG módulo. Como ya tiene estructura espacio vectorial, para que tenga estructura de FG módulo, es suficiente con decir cómo se multiplican los elementos de G. Entonces, si tomamos un elemento del grupo, ojo, M es un módulo derecho. Vamos a definir estructura de... tomamos un elemento de M estrella y tomamos un elemento del grupo y tomamos un MMM y vamos a definir F multiplicado por G a la derecha, evaluado en M, va a ser F evaluado en M por G inverso. O sea, es como si este entrara, pero aquí, a la derecha y con inverso. Y lo que podemos ver es que si tenemos un idempotente en el álgebra de grupo, entonces el ideal derecho generado por el idempotente E gorrito, donde gorrito significa esta operación, es isomorfo como R módulo al dual, este se llama el dual, al dual del ideal generado por E. Y con esta observación vamos a probar el siguiente lema. Con este lema vamos a probar el siguiente lema. Y dice lo siguiente, que si tenemos un B en el álgebra de grupo y tomamos RB, la matriz asociada a R de B, aquí faltó algo, tenía que decir y L de B de G, la matriz de L de B en la base. Entonces vamos a tener que la dimensión de R de B es igual al rango de R de B. ¿Sí? Esta parte es por la observación que les dije hace un momento, que escribí en la pizarra, de que realmente este ideal es la imagen de R de B. Y si B es idempotente, la dimensión de R de B es igual al rango también de este. Y eso lo que nos va a garantizar es que vamos a tener esta igualdad que puse aquí arriba como título de esta diapositiva. Que la dimensión de este ideal va a ser igual a la dimensión de este ideal. A ver, ¿cómo se prueba? La dimensión de la imagen de R de B es igual a la dimensión del ideal, porque la imagen esta es igual al ideal este, y es igual al rango. Similarmente, va a ocurrir con la transformación regular izquierda. La dimensión de L de B es igual a la dimensión de el ideal generado por B, este ideal BR, igual al rango de L de B. Y por otro lado, vamos a tener que, cuando lo vemos el automorfismo gorrito, en el ideal R de B, esto nos va a dar B gorrito por R. Y eso es gracias a que esta cosa es un automorfismo de F-álgebras. O sea, como que va a partir y al mismo tiempo va a conmutar. Esto implica que cuando tomemos el rango de R de B, que es igual a esta dimensión, que es igual a esta otra dimensión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un automorfismo de álgebra, entonces este ideal tiene la dimensión igual a su imagen bajo el mapeo gorrito. Y esta imagen bajo el mapeo gorrito es esta. Entonces este rango es igual al rango de este. Pero si B es idempotente, por el lema que acabo de mostrar hace un momento, entonces nos decía de que el B gorrito R era isomorfo al dual de BR. ¿Sí? Entonces estas dos dimensiones son iguales. Y entonces tengo que el rango de R de B es igual a esto y al mismo tiempo tengo que esto es igual
a la dimensión de BR, porque la dimensión de este y su dual son la misma. Y entonces lo que en definitiva tenemos es que la dimensión del ideal izquierdo es igual a la dimensión del ideal derecho. Entonces, para elementos idempotentes se ve eso. De hecho, ahora mismo estoy trabajando para ver si se puede tener en casos más generales que no sean elementos idempotentes. Tengo la impresión de que sí, pero todavía no he podido. O sea, tengo muchos ejemplos que que pareciera que sí, pero todavía no he podido probarlo. O sea, de que a lo mejor si el elemento no es idempotente no se tiene este isomorfismo, ¿verdad? Del ideal E gorrito R con el dual de ER. Pero yo no necesito, para este lema, no necesito necesariamente que sean isomorfos como R módulos. Simplemente quiero que sean isomorfos como F espacios. Y creo que se puede encontrar que para casos más generales que el E no sea idempotente, que siguen teniendo la misma dimensión, aunque no sean isomorfos como R módulos. Bueno, ahora voy a hablarles, entonces nos vamos a concentrar, gracias a este resultado nos vamos a concentrar en la dimensión de ideales izquierdos y para ello, bueno, vamos a empezar, voy a hablarles ahora de 3 temas antes de pasar al primer teorema importante de mi trabajo. Básicamente, bueno, hay varios teoremas importantes, pero así, digamos, de los más importantes hay como 2, nada más. Así que son los más importantes. Y ahora voy a hablar, digamos, voy a hablar de unos resultados previos a mostrar uno de esos. El primero es este lema que nos dice que si tenemos una matriz cuadrada con coeficiente de un campo F y tiene polinomio mínimo de la forma x por x menos a a la s, donde s es un entero mayor o igual que 1 y a es un elemento del campo que es distinto de 0, que es invertible, entonces se van a tener las siguientes afirmaciones. Una, que la traza de la matriz multiplicada por el inverso de este elemento A es un elemento del subcampo primo. Y 2, que el rango de A es igual a la traza por A inverso. Este igual es entre comillas. Vamos a hacer una convención, un acuerdo. ¿Cuál va a ser el acuerdo? El acuerdo va a ser de que el rango el acuerdo va a ser de que siempre que igualemos un número entero a una clase módulo, una clase en ZP, lo que queremos decir es que la reducción de ese entero al respectivo módulo, o sea, al módulo P, es igual a esa clase. ¿Sí? Porque nosotros, por ejemplo, aquí estoy diciendo de que la traza es un elemento del campo primo. Y acá estoy diciendo de que el rango es igual a la traza. Pero podría ser, por ejemplo, que esto, por ejemplo, si estuviéramos un campo de característica P, que esto fuera un elemento en FP, una clase módulo P, y entonces estaría diciendo que el rango es igual a una clase módulo P. Y el rango siempre es un número entero, positivo. Entonces podría generar un poco de confusión. Lo que significa que cuando reduzcas enteros positivos, módulo P me daría este otro elemento. Ese va a ser un lema, no lo voy a probar, pero recordemos lo que ahora sí lo vamos a necesitar para el siguiente teorema. El siguiente teorema que voy a necesitar siguiente resultado que voy a necesitar es este teorema que nos dice que tenemos un elemento en el álgebra de grupo y vamos a denotar lambda 1 de B, el coeficiente de B en 1. ¿Qué significa el coeficiente de B en 1? Si nosotros sabemos el B está en el álgebra de grupo, entonces él se escribe como suma de lambda G por G con G corriendo en G. Entonces supongamos de que uno es, como denotemos el 1 de G, entonces uno de estos es el neutro de G y el que acompaña al neutro,
cuando lo escribamos como, a ver, como combinación lineal de elementos del grupo, este lo vamos a llamar lambda 1 de B. Esto también se conoce en la literatura como la traza de B. La traza de B. Voy a volver a las diapositivas. Entonces, lo que nos dice este teorema es que si tenemos la representación regular derecha multiplicar por B y le queremos calcular la traza, eso nos va a dar el orden del grupo por la traza del elemento, o sea, lambda 1 de B. ¿Sí? Nos va a dar el orden de G por la traza del elemento. Esta sería la traza de la representación regular derecha. Entonces, ese resultado también lo vamos a editar. Y el siguiente teorema nos dice de que si tenemos que el campo es de característica P positiva y la P parte del orden de, y GP es la P parte del orden de G, y tenemos P un R módulo proyectivo. Recordemos, proyectivo es que es sumando directo de un libre. Bueno, tiene muchas equivalencias, pero una de esas equivalencias es que P es sumando directo de un R módulo libre. Entonces, la P parte divide la dimensión de P. Este resultado lo vamos a usar también. Y finalmente este resultado también lo vamos a usar. O sea, vamos a usar estos tres junto con este para probar el teorema que sigue. Y este es el teorema de la descomposición primaria. Con este sí van a estar más familiarizados, aunque no trabajan en teoría de representaciones, porque creo que se ve hasta en cursos de álgebra lineal. De pronto no para la que se le da a los ingenieros, pero sí en los cursos de álgebra lineal que se les da a los estudiantes de matemáticas. Y es que si B es un F espacio vectorial de dimensión finita y uno tiene un endomorfismo de B, o sea, una transformación lineal que va de B en B, y M es el polinomio mínimo de esa transformación lineal, y ese polinomio mínimo se factoriza como producto de factores mónicos irreducibles distintos, P1 a la R1 hasta PT a la RT. Entonces, si nosotros definimos WI como el kernel de cada uno de estas potencias, de estos factores irreducibles, evaluado en T, el kernel de cada uno, esos son endomorfismos de nuevo de B, de cada uno de estos endomorfismos de B, entonces nosotros vamos a tener que el espacio B se va a descomponer como suma directa de estos WIs, donde cada WI es T invariante. Recordemos que T invariante significa que si uno se toma un vector en alguno de estos WIs y evalúa T en un vector, en ese vector, entonces vuelve a caer la imagen en el WI correspondiente. Y también se satisface esta última condición, es que el polinomio mínimo de la transformación lineal T evaluado en WI es precisamente PI a la RI. O sea, es el PI a la RI, que es la potencia del irreducible con el cual se empezó a definir el espacio WI. Y ahora sí ya llegamos a este teorema. ¿Qué nos dice el teorema? Nos dice, si tenemos un elemento del álgebra de grupo y su polinomio mínimo se factoriza de esta forma, x a la n por P1 a la R1, PT a la RT, donde estos son factores mónicos irreducibles distintos y distintos entre ellos y cada uno de ellos distintos a X. Esto es como estamos buscando tener las condiciones del teorema de la descomposición primaria. Vamos a definir Zn como la dimensión del kernel de Rb a la n entre el kernel de Rb. Esto es simplemente una resta, la dimensión de este espacio vectorial menos la dimensión de este espacio vectorial, pues lo escribimos así para que quede de manera compacta. Entonces la dimensión de Rb, se va a poder escribir como Zn más la suma con i variando desde 1 hasta t de las dimensiones de los kernels de Ri a la Ri, de Pi a la Ri evaluada en Rb.
Entonces ya tenemos más o menos una descripción, pero está como un poco incompleta de la dimensión. Y si PB es igual a X a la U por H de X, con X que no divide H, entonces tenemos una fórmula explícita para la dimensión. Recordemos que PB es el característico. MB es el polinomio minimal de la transformación R de B, R sub B. Y PB es el polinomio característico. Entonces encontramos una fórmula que depende simplemente del orden del grupo, de la multiplicidad de X como de la multiplicidad del cero como raíz del polinomio mínimo y de la multiplicidad del cero como raíz del polinomio característico. Se le llama la multiplicidad algebraica. Bueno, primera observación. Este resultado 1 depende de que el elemento tenga polinomio mínimo de esta forma. Es decir, este resultado 1, esta fórmula de aquí, solamente se puede aplicar para elementos que no sean ni unidades ni nilpotentes. Es decir, si yo tengo un elemento de la álgebra de grupo, podría ocurrir, imaginémonos que nos tomamos cualquier elemento. Podría ocurrir de que su polinomio mínimo se escribe. Si él es un elemento nilpotente, entonces se escribe como una potencia de X, por ejemplo, X a la N, y ya no aparece ningún otro factor irreducible, ¿sí? Pero si ese elemento no fuera nilpotente, entonces podrían aparecer otros factores, ¿sí? Y podría ser algo de este estilo. Bien, pero ¿qué pasa si el elemento fuera una unidad? Este factor no podría aparecer porque el cero no puede ser valor propio, ¿sí? El cero no puede ser valor propio. Entonces, los elementos del álgebra del grupo solo tienen tres opciones. O son nilpotentes, o son unidades, o tienen polinomio mínimo de esta forma como la que estoy hablando en este teorema. Entonces, eso todavía me dejó trabajo para pensar y es qué hacer, cómo encontrar maneras de decir cosas interesantes de la dimensión de ideales generados por elementos nilpotentes. Bueno, entonces tenemos este inciso 1. El inciso 2 que nos dice que si la característica del campo es un primo, es un P positivo, o sea, es un número primo, y GP es la P parte del orden del grupo, entonces vamos a tener que la dimensión está acotada inferiormente por T más 1 multiplicado por la P parte del orden del grupo, en el caso de que la P parte divida a la dimensión del kernel de R de B y N sea mayor que 1, o a T veces la P parte en otro caso. Esto es una cota que puede llegar a ser en algunos casos muy mala, pero también hay casos en los que puede llegar a ser muy buena, o sea que se alcance. Por ejemplo, ya he encontrado unos ejemplos en Sage en los cuales se alcanza, pero todavía no he podido determinar como un sí, solo sí. O sea, lo que determiné es, si pedimos esta condición, entonces se va a alcanzar la cota, ¿sí? Y les voy a mostrar ahora un ejemplo. Les voy a mostrar Sage, que lo tengo aquí abierto. Espérenme un momento. Espera un momento, que es que dejé... Uy, no. Voy a tener que cerrar aquí. ¿Me oyen? Sí, sí te escuchamos. Lo que pasa es que yo había puesto a Sage a hacer unos cálculos, y esa cosa como que esos cálculos de millones, y yo pensaba, yo nada más quería que me hiciera unos cuantos cálculos, detener el programa y mostrarle a ustedes algunos de esos cálculos. Y se me olvidó detenerlo, ¿sí?
Y lo dejé, y, o sea, ya lleva 6 haciendo cálculos como 1 hora. Hasta ahora que me doy cuenta. Entonces lo tuve, y entonces no me respondía aquí, traté de mover unas cosas y no me respondía, entonces lo tuve que cerrar y ahora voy a correrlo de nuevo. Pero no tarda en empezar a mostrar resultados en los cálculos, es súper rápido. Usualmente es súper rápido. A ver, está tardando bastante. Mm. Ya cargo. Se les voy a mostrar. Compartir pantalla aquí. Me dicen cuando lo estén viendo. ¿Ya lo están viendo? A ver, ya. Ya se ve. Sí, yo le puse 2020 de noviembre porque estos cálculos los hice fue en noviembre. O sea, a veces para no, como abro muchos documentos nuevos, le pongo así fechas para saber qué tan viejo es uno con respecto a otro y eso. Bueno, entonces, lo que hago aquí, por ejemplo, para empezar los cálculos es calcular, bueno, aquí cargo un código que tengo en Python de unas funciones que, por ejemplo, dado un grupo, eh, yo puedo agarrar y decirle, da un vector de coordenadas, por ejemplo, recordemos que yo tengo el álgebra de grupo. Entonces yo puedo dar el vector de coordenadas de un elemento y dar el grupo y decirle que me calcule el elemento, pero no me lo calcula como tal, sino que me lo calcula es que cada elemento del grupo, bueno, mejor les explico primero un poquito la idea detrás de, con pizarrón. Con pizarrón. Entonces, tengo el álgebra de grupo. Estoy haciendo un poquito de cuenticas y todo porque Ribe me dijo que la naturaleza de este seminario era como ser un poquito más, entrar un poco más en detalles que un seminario común. Sí, ¿verdad, Ribe? Sí, sí. Ok, Gracias, Elías, por explicarnos. ok. Entonces, los elementos del álgebra de grupo son así, ¿verdad? Son combinaciones lineales de elementos del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, resulta que uno puede, para yo hacer estos cálculos, yo lo que hago es que pasarlos a 6, yo lo que hago es que yo a cada G, cada elemento G, yo lo identifico con un R de G. Entonces, yo me tomo la matriz esta, la transformación lineal multiplicar por G, que es una matriz de permutación, siempre. Y yo calculo esto en Sage. Calculo esta matriz para cada elemento básico. Y después, si yo quiero calcular, yo tengo un B, y ese B se escribe como lambda 1 por 1 más lambda 2, digamos, que etiqueto como los G's y me queda, y los ordeno, ¿no? Lambda 2, G2, escribamos aquí como G1, y el G1 lo colocamos como el 1. Es algo que se suele acostumbrar. El G1 sea el 1. Entonces uno escribe, cuando uno quiere hacer los cálculos en 6, yo primero calculo las matrices de la transformación lineal multiplicar por G en el grupo, en la base ordenada G, teniendo en cuenta de que G ya lo ordené. ¿Sí? Y luego lo que hago es que me tomo los vectores, si yo quiero mirar un elemento y pensarlo como si fuera un elemento del álgebra de grupo, me tomo su vector de coordenadas y lo escribo como combinación lineal de estas matrices. Entonces, en vez de yo trabajar con un elemento de este estilo, yo lo que trabajo es con elementos de este estilo. Porque es que hay un isomorfismo de álgebras. ¿Entre quién? Entre el álgebra de grupo y el álgebra generada por estas.
los RG, G, con G en G. Del F álgebra generada por este, que es una subálgebra del álgebra de matrices de tamaño orden de G por orden de G, o sea, matrices cuadradas con coeficientes en F. Entonces, el álgebra de grupo la puedo pensar como una subálgebra del álgebra de matrices cuadradas. Y en particular sabemos que va a ser la subálgebra generada por estas matrices. Y entonces el elemento, si yo me tomo un elemento B del álgebra de grupo, realmente va a ir a, lo voy a anotar así, a la matriz de R de B en, porque eso es lo que es la matriz de R de B en G. Y entonces yo tengo un programita en 6 que cuando yo le meto un vector de coordenadas de un elemento del álgebra de grupo, yo nada más le doy el vector de coordenadas. El vector de coordenadas me calcula esta matriz. Y recordemos que esa matriz es la importante porque el rango de esta matriz es el que me modela y el que me va a dar la información de la dimensión del ideal izquierdo generado por el dicho elemento. ¿Sí? Entonces, en Python programé para calcular yo le doy vector de coordenadas, me calcula esta matriz, y luego le voy a calcular el polinomio mínimo, y voy a ver qué forma tiene el polinomio mínimo, y voy a ver cómo se relaciona eso con la dimensión. Disculpen, en el programa le metes los elementos del grupo ordenados previamente. Esa es muy buena pregunta, porque es que el programa depende cómo uno lo decida, depende del diseño del código. El diseño que yo hice no le meto el orden. Yo dejo que Sage me dé un orden que él ya tiene predefinido, ¿sí? Entonces yo primero construyo el grupo como un grupo de permutaciones. Sage me lo permite, ¿sí? Y después le digo a Sage, a ver, cada uno de estos elementos del grupo de permutación que ya me lo ha ordenado, calcúlame cada uno de ellos, para cada uno de ellos, esta matriz, ¿sí? Esta matriz que está aquí. ¿Sí? Pero yo no defino el orden. Sí, o sea, ya tiene un orden preestablecido, porque además son grupos conocidos, ¿verdad? Los que tiene un orden preestablecido. Sí, tiene un orden preestablecido y algo que no me gusta es que el 6 no le dice a uno, o al menos yo todavía no sé cuál es el orden. Entonces, en cada caso me toca empezar a mirar cuál es el orden. Sí, incluso ahora les voy a mostrar que en el ejemplo que hice, lo tuve que hacer a pie, a mano. O sea, 6 me muestra la lista de los elementos del grupo. Pero si yo quiero pensarlo como que el grupo está dado en generadores y relaciones, yo no sé cuáles son los elementos, en qué orden van, entonces me toca mirar. El primer elemento, ¿quién es? ¿Quién es el segundo elemento de esta lista? ¿Quién es el tercero? Y así lo voy calculando. Les voy a mostrar un momento. Entonces, cargo esas funciones que les digo que me calcula la matriz de las representaciones regulares derechas asociadas a un elemento. Aquí está, eso viene aquí en este código Python. Y aquí estoy definiendo el campo finito con 4 elementos. ¿Sí? Aquí estoy definiendo el grupo alternante de grado 4, A4. Le digo, eso me lo calcula como grupos de permutaciones, no como matrices. Y aquí estoy definiendo el álgebra de grupo del grupo este de permutaciones alternantes A4 con coeficiente en el campo F. Y fíjense que les digo que me muestre A y me dice el álgebra de grupo del alternante de orden 4 factorial sobre 2, que es 12, como grupo de permutación sobre el anillo base ese que es el campo finito de 4 elementos. Este W lo que significa es que lo vamos a pensar como que este va a ser el elemento algebraico que le agregamos a F2 para obtener F4. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, tengo el álgebra de grupo. Aquí le digo, dame una base. ¿Sí? Obviamente me tiene que dar los elementos del grupo, pero es que me interesa el orden. ¿Sí? Le digo, dame una base y muéstramelo como una lista y
y entonces me lo calcula, pero yo no sé quién es quién. Eso queda almacenado en U. Entonces después me tocó ponerme a hacer cuenticas, hasta que me di cuenta de que realmente era igual a esta lista que aparece aquí, con los elementos ordenados de esta manera. El primero, el U0, U1, el tercer término es U1 elevado al cuadrado por U3, el cuarto término es U3, el quinto término de esa lista es U1. ¿Qué es U1? Perdón. Como es un vector, U0 es la primera entrada de esta lista, ¿sí? U1 es la segunda, U2 es la tercera y así. Pero yo lo que quiero es encontrar todos como como productos de potencias de unos generadores, ¿sí? Y entonces fíjense que aquí escribo U0, U1, U1, U3, U3, U1, U3, U1, 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 U3, U1, U1, U3, U1, U3. O sea, si se dan cuenta, nada más usé para escribir a todos los elementos del grupo solo 3 elementos, que fue el neutro, el U1 y el U3. Y todo lo demás lo escribí como productos de potencias de esos. Y ya cuando escribí esto me tocó hacerlo un poco a mano. Cuando ya me di cuenta de que este vector era el que me estaba dando aquí en esta lista, entonces lo puse a comparar y me dice que sí, que son los mismos. O sea, que eso es lo que me está dando aquí. Este es el orden que me está dando. Y entonces ahora le digo, tómate un elemento en el campo con 4 elementos elevado a la 12. Y esto básicamente aquí digo, si el vector de coordenadas no es el vector 0 y no es el vector, esto lo llamo que vector 0, este es el vector que tiene todas las entradas 0 de longitud 12 y todos los ceros son el 0 de F4. Y el vector 1 es el que tiene la primera entrada 1 y todas las demás 0. Y entonces si no es el 0 y no es el 1, en otras palabras, no quiero que me calcule, porque entonces los ideales generados por estos elementos, para esos casos serían los ideales triviales, el total en este caso sería el ideal 0 y en este caso sería el total. Entonces yo no quiero trabajar con ideales triviales. Entonces, si el elemento que agarré aquí, corriendo sobre elementos en F, a ver, ¿qué tamaño tiene eso? Es 4 a la 12. 4 a la 12. 16.777.216. Por eso es que todavía estaba haciendo los cálculos. Lo dejé como una hora. Estaba haciendo, obviamente, 16 millones. Y mi computador tampoco es que sea muy potente. De pronto un computador más moderno, no sé. Pero el mío sí estaba todavía ahí atascado. Entonces, lo que voy a mirar después, que no sea el vector 0 y que no sea, que el elemento que quiero representar no sea ni el 0 ni el 1, después voy a mirar que no sea idempotente. ¿Por qué no quiero mirar que el elemento sea idempotente? Que el elemento no sea idempotente y no sea invertible. Porque ya ni me acuerdo por qué le puse esta condición. Pero bueno, no importa. El hecho es que yo me estoy agarrando el B, le estoy calculando. Aquí está la parte crucial, esto de aquí. Porque aquí lo que está haciendo es lo que les dije antes. A ver, eso quedó muy feo. ¿Qué les dije? Que uno se puede tomar elementos del álgebra de grupo y mandarlos a la matriz de R de B. Y que esta cosa es un isomorfismo que va de aquí. Voy a llamarlo a un A, que es una subálgebra del álgebra de matrices de matrices cuadradas a orden de G por orden de G, con coeficiente en el campo F. Entonces, lo estoy calculando aquí. La matriz asociada al elemento. Obviamente, cuando yo pienso en el elemento, no me interesa el elemento, porque para calcular esta matriz lo único que me interesa es su vector de coordenadas. Y entonces, por eso aquí, ese es el que estoy tomando aquí, un elemento de F a la 12, o sea, de F4 a la 12,
F4 a la 12. Y entonces, oye, esto está raro. Yo puedo rayar esto y sí puedo. No, es que esto está como una pizarra. Bueno, no importa, es suficiente para lo que quiero demostrarles. Entonces yo le digo aquí, imprímeme el rango de la matriz, factorízame el polinomio mínimo de dicha matriz y el polinomio característico y muéstrame el vector de coordenadas del elemento que estoy representando. O sea, aquí al final me muestra el vector de coordenadas de este elemento que agarré en el álgebra de grupo. Y fíjense, un dato curioso, y es, por ejemplo, aquí tengo que el rango es 8, y el polinomio mínimo es este, porque el segundo que me muestra aquí debe ser el polinomio mínimo. ¿Y cuál es este polinomio mínimo? ¿Cuántos factores tiene? Es de la forma x por x más 1 por x más w más 1. Entonces tiene 3 factores. ¿Y qué pasa aquí? Que el teorema que yo les mostré hace un momento me dice de que la dimensión de i es mayor o igual a t más 1 por la p parte del orden del grupo y a t por la p parte del orden del grupo si bla bla bla, si bla bla bla. Ahora solo me voy a concentrar en lo que dice, no en los casos. Y fíjense que en este caso el grupo tiene, como es A4, tiene orden 12. Entonces lo puedo ver como 2 a la 2 por 3. Ok. Y entonces la p parte de A4, la 2 parte de A4, es 4. Y fíjense que en este caso está ocurriendo entonces que la 2' parte, que es lo que llama uno la p' parte, que sería lo que el complemento de la p parte, es 3. El complemento de la p parte, que es 3, está coincidiendo con el número de factores que aparecen en la descomposición del polinomio mínimo, que son 3. Y en ese caso que está coincidiendo, ocurre de que el rango, que es la dimensión de esta ideal, está alcanzando esta cota, porque ¿qué es esto en este caso? Sería t, que es el número de factores distintos de la potencia de x, porque acuérdense que el polinomio mínimo se escribía como mb de x, x a la n, y a partir de ahí yo empezaba a etiquetar a los pi a la ri hasta pt a la rt. Entonces, distintos de la potencia de x son el número de factores distintos de la potencia de x es el número t. Y aquí los que son distintos de la potencia de x solo son 2. Entonces me está quedando que queda 2 multiplicado por la p parte. 2 por 4. Y entonces estoy alcanzando la cota. ¿Sí ven? Estoy alcanzando la cota porque la dimensión, el rango de esta matriz es la dimensión de ese ideal, del ideal generado. Bueno, aquí no dice quién era I, pero I lo estoy suponiendo como el ideal generado por B. Y entonces me di cuenta de que cada vez que tengamos eso se va a tener, eso ya la probé. Eso no está aquí en la diapositiva, eso no salió en el trabajo del doctorado, eso es nuevo, relativamente nuevo. Y es que si la p parte, si la p' parte del orden del grupo es igual al número de factores del polinomio minimal, del polinomio mínimo, que son precisamente t más 1 factores, porque el t me mide cuántos son distintos de la potencia de x, pero todos es t más 1. Entonces, lo que uno puede decir es que si la p' parte del orden del grupo es igual a t más 1, entonces siempre en esta cota se va a alcanzar este pedazo. O sea, la dimensión se va a alcanzar esta cota inferior. Eso es conjetura, ¿verdad? No, ya lo probé. Dice que ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo probé, pero eso no salió en el artículo ni tampoco lo escribí en la tesis. Pero ya lo probé. Eso sí ya no es conjetura. Ya saldrá en otro.
Lo que sí no he visto, exacto, ya saldrá en otro que pienso empezar a escribir dentro de poco. Lo que sí no he visto es si es un sí, solo sí, y creo que no. Mi impresión me dice, mi intuición me dice que no. O sea, de que yo puedo tener casos en los que se alcance estas cotas y la P' parte no sea igual a T más 1, ¿sí? Tengo la impresión de que, no es, de que el sí, solo sí no es cierto. Pero todavía tampoco tengo contraejemplos. Simplemente es como lo que estaba pensando y como que por ahí pienso que sale. Déjenme un momento, voy a cerrar aquí y voy a compartir de nuevo las diapositivas. Ustedes me dicen cuándo termino, porque yo sé que tengo varias sesiones. Entonces, no sé si, porque ya quedan cuántos. Supongamos que hasta las 12, no sé si todos puedan hasta las 12, pero, o antes, 10 María José minutos. tiene clase, No ¿no? tienen clase. Ok, entonces lo dejamos, yo digo que mejor lo dejamos ahí, por hoy. Ok. Me Pues parece sí, bien. para que yo me pueda preparar, porque todavía tengo que hacer varias cosas. No, y también porque si sigo empezando a hablarles cositas nuevas, pues entonces ya me voy a extender, o va a quedar muy como cortado forzadamente. ¿Sí? Perfecto. Entonces dejémoslo ahí por hoy. Muy bien. Muchas Pues gracias. muy buena tu exposición, Elías. Gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. La próxima semana sí, sí empiezo a las 10. ¿Sí? Muchas gracias, Elías. Bueno. Ok, Nos vemos. perfecto. Adiós.